Muy buenas a todos. Hoy vamos a tocar un tema que afecta a muchísimos hombres, pero para el que parece no haber solución: la eyaculación precoz. Afecta a entre un 30 y un 40% de los hombres sexualmente activos, una cifra enorme. Como algunos sabéis, hace algunos años publiqué mi curso de control eyaculatorio, llamado Toda la Noche. Lo que muchos no saben aún es que puedes acceder a él uniéndote a mi nueva membresía de transmutación, biohacking y productividad. Tienes el link en la descripción. Mi objetivo es mejorar el control eyaculatorio lo máximo posible con suplementación, pero para alcanzar un nivel alto de control y sobre todo si quieres llegar a tener sexo sin eyacular, el curso Toda la Noche te enseña todo lo que necesitas saber. Sobre la eyaculación precoz. ¿Y si te dijera que gran parte de estos casos podrían no ser un problema psicológico o de nervios, sino la consecuencia directa de una condición física muy concreta y tratable? Hoy vamos a profundizar en la teoría, respaldada por cada vez más evidencia científica, de que la eyaculación precoz, especialmente la que aparece de repente en la vida adulta, podría ser, en muchos casos, simplemente un síntoma de prostatitis, una inflamación o infección de la próstata. Antes de entrar en la conexión directa con la eyaculación precoz, es importante entender cómo llegan las bacterias a la próstata y cómo causan esa inflamación inicial. La próstata es una glándula situada justo debajo de la vejiga y su ubicación la hace vulnerable. La ruta más común de infección es el reflujo de orina infectada desde la uretra hacia los conductos prostáticos. Esto puede ocurrir durante la micción si hay alguna obstrucción o disfunción, permitiendo que bacterias comunes del tracto urinario, como Escherichia coli, entren en la próstata. Otra vía posible es una infección ascendente directamente desde la uretra, especialmente si hay una uretritis previa. Aunque menos comunes para la prostatitis crónica, también se han descrito rutas a través del torrente sanguíneo o el sistema linfático. Una vez que las bacterias, como la Escherichia coli, logran establecerse en la próstata, ¿cómo provocan la inflamación? Es una respuesta del sistema inmunitario. Las bacterias liberan componentes de su estructura, como el lipopolisacárido, conocido como LPS en el caso de Escherichia coli, y también toxinas. Nuestro sistema inmunitario reconoce estas moléculas como extrañas y peligrosas. Esto dispara una alarma que recluta células de defensa, como neutrófilos y macrófagos, al tejido prostático. Estas células inmunitarias, en su intento por eliminar a los invasores, liberan un arsenal de mediadores inflamatorios. Citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 6, además de otras sustancias químicas. Estos mediadores provocan la dilatación de los vasos sanguíneos locales, aumentan su permeabilidad, lo que causa hinchazón o edema, atraen aún más células inmunitarias y, crucialmente, activan las terminaciones nerviosas del dolor, dando lugar a los síntomas clásicos de la inflamación: calor, hinchazón, enrojecimiento, aunque no lo veamos, y dolor o molestia. Es esta respuesta inmunitaria, diseñada para combatir la infección, la que genera el estado inflamatorio crónico, que luego desencadena toda la cascada neurológica que veremos. Ahora sí, ¿qué nos hace pensar que esta inflamación está conectada con la eyaculación precoz? Pues bien, los números y los estudios son bastante reveladores. La investigación de las últimas 2 décadas muestra una y otra vez una altísima prevalencia de inflamación prostática
en hombres con eyaculación precoz. Por ejemplo, un estudio con 153 hombres que sufrían de eyaculación precoz encontró que un impresionante 64% tenía inflamación en la próstata y más de la mitad, un 52%, tenía una infección bacteriana crónica confirmada en la próstata. Otro estudio similar reportó cifras muy parecidas: 56.5% con inflamación y 47.8% con prostatitis bacteriana crónica. Y si nos fijamos en la eyaculación precoz secundaria, la que aparece más tarde en la vida y no ha estado siempre presente, un estudio con 145 hombres encontró que casi el 65% tenía prostatitis bacteriana crónica confirmada mediante cultivo. Pero la evidencia más fuerte viene de los estudios que trataron la infección. En una investigación con 74 pacientes que tenían tanto eyaculación precoz como prostatitis bacteriana, se les dio un tratamiento antibiótico específico durante un mes, basado en los resultados de sus cultivos. ¿El resultado? Un increíble 84% de ellos experimentó un aumento significativo en su tiempo hasta la eyaculación y recuperó el control. Además, todos consiguieron eliminar la infección de la próstata. Y para confirmar que fue el antibiótico, el grupo de control de 20 pacientes que no recibió tratamiento no mejoró ni en la infección ni en su tiempo de eyaculación. Otro estudio mostró que el 59% de los hombres que recibieron tratamiento antimicrobiano mejoraron significativamente su latencia eyaculatoria. Queda claro que eliminar la infección bacteriana está directamente asociado con mejorar la eyaculación precoz y también otros síntomas como el dolor al eyacular o la presencia de sangre en el semen. Pero, ¿cómo exactamente una inflamación en la próstata provoca que eyacules antes? Aquí es donde entra en juego una cascada de problemas neurológicos que va desde la propia próstata hasta el cerebro. Vamos a desglosarla paso a paso, de forma más sencilla. Todo empieza en los nervios que rodean la próstata. Cuando hay una inflamación crónica, las terminaciones nerviosas de la zona, especialmente unas llamadas fibras C, que detectan dolor y temperatura, se irritan constantemente. Es como si estuvieran recibiendo una señal de alarma sin parar. Esta irritación hace que los propios nervios liberen sustancias químicas inflamatorias, como la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Estas sustancias aumentan la inflamación en la zona. Es una inflamación causada por los nervios, llamada neurogénica, y lo más importante, hacen que los nervios se vuelvan hipersensibles. Es como subirle el volumen a un micrófono. El nervio empieza a reaccionar de forma exagerada a cualquier estímulo, incluso a roces o presiones que normalmente no causarían ninguna molestia. Técnicamente, sus umbrales de activación bajan y disparan señales con más facilidad. Un jugador clave en esta hipersensibilidad es un receptor llamado TRPV1. Es el mismo que detecta el picante de los chiles, pero también reacciona al calor y a la acidez producida por la inflamación. En la prostatitis, este receptor se vuelve mucho más abundante y sensible en los nervios de la próstata. Es como si el detector de picante estuviera ahora activado al máximo y reaccionara a la mínima señal, enviando constantes mensajes de alerta o irritación al sistema nervioso, aunque no sientas un dolor agudo. Esta activación constante contribuye a mantener el ciclo de inflamación
y hipersensibilidad. El segundo paso importante ocurre en nuestro sistema de control automático, el sistema nervioso autónomo, y más concretamente en su rama aceleradora, el sistema nervioso simpático. Este sistema es el que da la orden final para que se produzca la eyaculación. Lo que parece ocurrir en la prostatitis crónica es que esta inflamación constante pone al sistema simpático en un estado de alerta o hiperactividad. Imagina que el pedal del acelerador del reflejo eyaculatorio está más sensible o ligeramente presionado todo el tiempo. Esto se ha observado tanto en estudios con animales como a través de análisis de la variabilidad del ritmo cardíaco en hombres con prostatitis, que reflejan este desequilibrio. ¿Por qué es esto relevante? Porque el sistema simpático controla la emisión, el momento en que se contraen las vesículas seminales y la próstata para expulsar el semen. Si este sistema está hiperactivo o su umbral de activación es más bajo, se necesita menos estimulación sexual para llegar al punto de no retorno. El reflejo se dispara antes, facilitando la eyaculación precoz. Ahora, ¿cómo una inflamación localizada en la próstata consigue alterar este sistema de control central? Aquí la ciencia apunta a una conexión fascinante que involucra al cerebro. Parece que una molécula inflamatoria específica, llamada interleuquina 1 beta, juega un papel crucial. Esta molécula aumenta su producción en la próstata inflamada, pasa a la sangre y, muy importante, es capaz de cruzar la barrera protectora del cerebro y llegar hasta él. Una vez en el cerebro, esta interleuquina 1 beta parece actuar sobre una región específica del hipotálamo llamada núcleo paraventricular. Este núcleo es como un centro de mando que regula, entre otras cosas, la actividad del sistema nervioso simpático. Lo que hace la interleuquina 1 beta es modificar el funcionamiento de las neuronas en este núcleo, haciéndolas más excitables. Lo consigue, en parte, aumentando la cantidad de unos receptores clave para la excitación neuronal, los receptores del N-metil D-aspartato. Con más receptores de este tipo, las neuronas del núcleo paraventricular se vuelven más sensibles y disparan con más facilidad. Experimentos en ratas lo confirman. Si inyectas interleuquina 1 beta en este núcleo, los animales eyaculan antes. Si la bloqueas en animales con prostatitis, su tiempo de eyaculación se normaliza. Es una conexión directa y secuencial. La inflamación en la próstata libera la señal química interleuquina 1 beta. Esta viaja al cerebro. Allí hipersensibiliza el centro de mando del núcleo paraventricular. Esto provoca que el sistema simpático se vuelva hiperactivo, lo cual a su vez baja el umbral eyaculatorio y finalmente causa la eyaculación precoz. En resumen, la inflamación periférica está alterando el control central del reflejo. Pero la cascada no termina ahí. El tercer paso es lo que se llama sensibilización central. Toda esa señalización constante y exagerada desde la próstata inflamada, sumada a los cambios en el cerebro, acaba provocando que la propia médula espinal se recalibre a un estado de hipersensibilidad. Es como si toda la centralita que procesa las señales de la zona pélvica se volviera hiperreactiva. Esto significa que las neuronas de la médula espinal empiezan a amplificar las señales. Estímulos que normalmente serían ignorados o percibidos como leves, ahora se interpretan como intensos. El umbral del dolor baja y la respuesta se magnifica. Esto explica por qué el dolor en la prostatitis crónica a menudo se siente más allá de la propia próstata. A nivel molecular, esto involucra un montón de cambios.
aumentan ciertas moléculas de señalización llamadas quimiocinas, como el ligando quimiocina 2, que potencian la comunicación entre neuronas. Se modifican canales iónicos, como el receptor de potencial transitorio vaniloide 1 o los canales sensibles a ácido, y las células de soporte del sistema nervioso, la microglía y los astrocitos, se activan y empiezan a liberar sus propias sustancias proinflamatorias, manteniendo este estado de hipersensibilidad en la médula. Finalmente, todo este proceso también desequilibra sistemas de neurotransmisores en el cerebro que son cruciales para el control eyaculatorio, en particular el sistema de la serotonina. La serotonina actúa, en general, como un freno para la eyaculación. Lo que se ha visto en modelos de prostatitis es que los niveles de serotonina en áreas cerebrales clave, como el hipocampo, tienden a disminuir. Al mismo tiempo, aumenta la sensibilidad a la serotonina a través de un tipo específico de receptor, el receptor 5-H-T1A, que curiosamente tiene un efecto pro-eyaculatorio, es decir, facilita la eyaculación. Así que tenemos menos freno, o sea, menos serotonina, y un acelerador más sensible, que son más receptores 5-H-T1A. Este desequilibrio serotoninérgico contribuye directamente a la pérdida de control eyaculatorio y también puede explicar parte de los síntomas depresivos que a menudo acompañan a la prostatitis crónica. De hecho, la eficacia de los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para tratar la eyaculación precoz se basa precisamente en su capacidad para aumentar los niveles de serotonina y restaurar este equilibrio. Así que, como veis, la conexión entre prostatitis y eyaculación precoz no es simple. Es una cascada compleja que empieza con la inflamación local, sensibilizando los nervios periféricos. Continúa con señales inflamatorias, alterando centros de control clave en el cerebro que regulan el sistema simpático, y culmina con una recalibración hipersensible de la médula espinal y un desequilibrio en neurotransmisores cerebrales como la serotonina. Todo esto, junto, crea un estado neurológico que favorece una respuesta eyaculatoria prematura. Y aquí viene lo interesante. La cosa no acaba en la eyaculación precoz. La prostatitis crónica puede desencadenar un fenómeno llamado sensibilización cruzada de órganos, donde la inflamación en la próstata acaba provocando síntomas en otros órganos pélvicos e incluso en sistemas corporales distantes. Esto explica por qué muchos hombres con prostatitis no solo tienen problemas eyaculatorios, sino también urinarios, intestinales, cardiovasculares y de dolor generalizado. ¿Cómo funciona esto a nivel neurológico? La clave está en la arquitectura del sistema nervioso pélvico. Resulta que muchos órganos de la zona comparten inervación sensorial. Hay neuronas específicas en los ganglios de la raíz dorsal, unas estructuras que recogen las señales sensoriales antes de entrar en la médula espinal, que tienen axones dicotomizados, es decir, una sola neurona envía cables a dos órganos distintos, por ejemplo, uno a la próstata y otro a la vejiga. Se estima que casi un 20% de las neuronas que inervan la próstata y la vejiga son de este tipo compartido. También existen neuronas similares que conectan la vejiga y el colon. Cuando la próstata está crónicamente inflamada, estas neuronas dicotomizadas se activan constantemente. La señal viaja hacia la médula espinal, pero también puede propagarse hacia atrás, antidrómicamente, por la otra rama del axón, la que va al órgano vecino sano, como la vejiga. Esta señal fantasma
provoca la liberación de neuropéptidos como la sustancia P y el péptido calcitonina en las terminaciones nerviosas de la vejiga, desencadenando allí una inflamación neurogénica, aunque la vejiga en sí no esté infectada o inflamada directamente. Es lo que se conoce como reflejo axónico. Además de esta comunicación periférica, también ocurre una sensibilización a nivel central en la médula espinal. Las neuronas de la médula que reciben señales de la próstata a menudo también reciben señales de otros órganos pélvicos. Cuando estas neuronas centrales se vuelven hipersensibles debido a la señalización constante desde la próstata, empiezan a reaccionar de forma exagerada también a las señales normales que provienen de la vejiga o el colon. El resultado combinado de la sensibilización periférica y central es un estado de hipersensibilidad visceral generalizada en toda la región pélvica. Veamos cómo afecta esto a órganos específicos. La vejiga urinaria es la más afectada. Entre el 50 y 65% de los hombres con prostatitis crónica desarrollan síntomas urinarios como frecuencia, urgencia o nocturia. El mecanismo es el que acabamos de describir. La activación de neuronas dicotomizadas próstata-vejiga, la propagación antidrómica, la liberación de sustancia P en la vejiga y la consiguiente sensibilización de los receptores, TRPV1 allí. Además, la prostatitis provoca un aumento del factor de crecimiento nervioso, tanto en la próstata como en el ganglio de la raíz dorsal. Este factor viaja por los nervios y sensibiliza aún más las neuronas de la vejiga, aumentando la expresión de receptores TRPV1 y TRPA1, haciendo que la vejiga se vuelva hiperexcitable y se contraiga con menos volumen, explicando los síntomas de vejiga hiperactiva. La conexión con el intestino grueso, el colon y el recto, aunque menos estudiada, sigue una lógica similar. Existe una alta comorbilidad entre prostatitis crónica y síntomas del síndrome del intestino irritable. Aunque la existencia de neuronas dicotomizadas próstata-colon no está tan documentada como las próstata-vejiga, sí se sabe que comparten segmentos de inervación en la médula espinal, específicamente los lumbosacros. La sensibilización central en estos segmentos podría hacer que las neuronas que reciben señales del colon también se vuelvan hipersensibles. Además, las citoquinas inflamatorias circulantes en la prostatitis podrían afectar directamente la barrera intestinal y sensibilizar los nervios del intestino. Sorprendentemente, la prostatitis crónica también afecta el sistema cardiovascular a nivel sistémico. Como vimos antes, altera la variabilidad de la frecuencia cardíaca, indicando una disfunción del sistema nervioso autónomo con pérdida de tono parasimpático e hiperactividad simpática. Esto se asocia con elevaciones de la presión arterial y una respuesta anormal al cambio postural. La causa parece ser una desregulación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y cambios en centros cerebrales que modulan el dolor y la respuesta autonómica. Más allá de la eyaculación precoz, la función sexual puede verse afectada de otras maneras. La disfunción eréctil es común en hombres con prostatitis crónica, afectando a un 30 o 40%. Los mecanismos son complejos e incluyen daño endotelial en el pene por estrés oxidativo, reduciendo el óxido nítrico necesario para la erección, inflamación sistémica que afecta al tejido cavernoso, fibrosis por transformación de las células musculares lisas, alteraciones en el manejo del calcio intracelular, posible daño a los nervios cavernosos y la propia hiperactividad simpática, que es antieréctil. El dolor durante o después de la eyaculación
también es frecuente, posiblemente debido a la inflamación directa, neuropatía del nervio pudendo, activación de nociceptores prostáticos sensibilizados durante la contracción eyaculatoria o incluso espasmos musculares pélvicos. La disminución de la libido también puede ocurrir relacionada con las alteraciones en neurotransmisores como la serotonina, la depresión secundaria al dolor crónico o la evitación conductual por miedo al dolor. Finalmente, todo este proceso de sensibilización periférica y central puede culminar en el desarrollo de dolor pélvico crónico generalizado. La hipersensibilidad se extiende más allá de la próstata. Se produce hiperalgesia, que es sensibilidad aumentada al dolor, y dolor referido, que es dolor sentido en una zona distinta a la de origen. Esto ocurre porque las neuronas sensibilizadas en la médula espinal expanden sus campos receptivos y empiezan a responder a estímulos de toda la región pélvica. Además, la activación de las células gliales en la médula amplifica todas las señales sensoriales. Y a nivel cerebral, hay cambios en áreas clave de procesamiento y modulación del dolor, como la sustancia gris periacueductal, el tálamo y la ínsula, que pierden su capacidad de inhibir el dolor y amplifican su percepción. Por eso, el dolor en la prostatitis crónica a menudo no se siente solo en la próstata, sino en el perineo, escroto, pene, bajo vientre, recto e incluso muslos, y tiene características neuropáticas como ardor u hormigueo. Entender esta cascada y la sensibilización cruzada es fundamental. Explica por qué los síntomas de la prostatitis crónica son tan variados y afectan a múltiples sistemas. Implica que el diagnóstico debe ser integral, buscando estos síntomas asociados. Y crucialmente, sugiere que el tratamiento no puede limitarse a la próstata, sino que a menudo requiere abordar los cambios neurológicos centrales para romper el ciclo de dolor y disfunción. Reconocer y tratar la prostatitis de forma temprana podría ser clave para prevenir esta cronificación y generalización de los síntomas. Ahora bien, si tenemos una infección bacteriana confirmada en la próstata, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para erradicar esas bacterias? Aquí vamos a dividir las opciones en dos grandes grupos: las que requieren receta médica, que veremos brevemente a título informativo, y luego nos centraremos en las que son más accesibles, como suplementos o remedios naturales, siempre basándonos en la evidencia científica disponible sobre su capacidad real para reducir la carga bacteriana. Empecemos por las opciones con receta. Durante mucho tiempo, el estándar de oro han sido los antibióticos de la clase de las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino o el levofloxacino. Su gran ventaja es que penetran muy bien en el tejido prostático, superando la barrera natural que tiene la glándula y alcanzando concentraciones altas donde están las bacterias. Tienen un amplio espectro contra los culpables habituales, como Escherichia coli. Por eso, han demostrado tasas de erradicación bacteriana iniciales altas, entre el 70 y el 90%, aunque las recurrencias son frecuentes. El problema es que requieren tratamientos largos, de 4 a 6 semanas mínimo, y en los últimos años han acumulado advertencias sobre efectos adversos serios y, sobre todo, un aumento preocupante de la resistencia bacteriana. Otras opciones con receta incluyen el trimetoprim sulfametoxazol, que también penetra en la próstata, pero con tasas de curación más bajas, alrededor del 30 al 50%. Para casos de bacterias multiresistentes, la fosfomicina se ha convertido en una alternativa muy valiosa. Tiene una penetración prostática excepcional
y sigue siendo activa contra muchas bacterias resistentes a otros antibióticos, incluyendo las temidas cepas productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Con esquemas de tratamiento largos, ha demostrado tasas de curación superiores al 80%, incluso a los 6 meses. La doxiciclina es otra opción, aunque con menor eficacia general. A veces se recurre a combinaciones de antibióticos para intentar superar la resistencia. Una opción emergente, aunque aún experimental y no accesible fácilmente, es la terapia con fagos, que utiliza virus específicos para atacar a las bacterias y ha mostrado tasas de éxito muy altas en casos refractarios. Ahora, pasemos a la parte más extensa y accesible. ¿Qué podemos hacer sin necesidad de receta para ayudar a combatir estas infecciones? Aquí es crucial entender que estas opciones son, en su mayoría, complementarias al tratamiento médico si hay una infección confirmada, pero algunas tienen mecanismos interesantes. Una línea muy prometedora es atacar los biofilms. Los biofilms son como escudos o comunidades bacterianas que se protegen con una matriz pegajosa, dificultando enormemente la acción de los antibióticos y del sistema inmune. Son una causa clave de la cronicidad. La N-acetilcisteína, conocida como NAC, un suplemento común, ha demostrado en estudios poder desestabilizar estos biofilms. Parece que interfiere con la estructura de esa matriz protectora. Hay estudios que sugieren que combinar N-acetilcisteína con antibióticos como la fosfomicina mejora significativamente la erradicación bacteriana, especialmente en cepas resistentes, logrando tasas de curación por encima del 70%. Incluso estudios in vitro muestran que la N-acetilcisteína sola puede reducir drásticamente la formación de biofilms de bacterias comunes en prostatitis. Hablamos de reducciones de hasta 4 logaritmos, lo que equivale a eliminar más del 99% de las bacterias en el biofilm. Una formulación que combina N-acetilcisteína con bromelina, una enzima de la piña, también ha mostrado reducir la biomasa de biofilms de E. coli en estudios de laboratorio, con reducciones de hasta el 89%. La dosis habitual de N-acetilcisteína como apoyo es de 600 a 1200 miligramos al día. Luego tenemos sustancias naturales con potencial antibacteriano o de apoyo. El extracto de arándano rojo, rico en proantocianidinas tipo A, es famoso por su efecto antiadhesión contra Escherichia coli en la vejiga. Impide que la bacteria se pegue a las paredes. Hay evidencia en animales que sugiere un efecto similar en la próstata, reduciendo la carga bacteriana. Además, estudios recientes indican que el arándano podría potenciar el efecto de los antibióticos, haciendo a las bacterias más vulnerables. Las proantocianidinas parecen aumentar la permeabilidad de la pared bacteriana y bloquear las bombas que las bacterias usan para expulsar los antibióticos. Como disruptor de biofilms ya formados, algunos estudios le dan una eficacia de alrededor del 55% y como inhibidor de la formación inicial entre el 40 y 50%. La dosis clave suele ser de 36 miligramos de proantocianidinas 2 veces al día. La quercetina, un flavonoide antioxidante, ha mostrado actividad antibacteriana in vitro contra patógenos prostáticos, dañando sus membranas. Su eficacia en reducción de motilidad bacteriana se estima entre el 55 y 77%. A menudo se incluyen fórmulas combinadas para prostatitis por sus efectos antiinflamatorios, y aunque no sea un antibacteriano primario, puede sumar.
se suele tomar en dosis de 500 a 1000 miligramos al día. El extracto de polen de abeja, como Cernilton, tiene estudios clínicos mostrando mejoras sintomáticas en prostatitis crónica en hasta un 70%, 8% de los pacientes, con reducción de marcadores inflamatorios. Su acción parece más inmunomoduladora y antiinflamatoria que directamente antibacteriana, pero podría ayudar al sistema inmune a controlar la infección. El saupalmeto, o Serenoa repens, tiene un efecto antimicrobiano directo limitado. Su eficacia como monoterapia es baja, alrededor del 29% de mejora. Sin embargo, en combinación con arándano y probióticos, sí demostró reducir las recurrencias de prostatitis bacteriana crónica, sugiriendo un rol de apoyo. Los probióticos, especialmente cepas como Lactobacillus casei DG, administrados después de los antibióticos, han mostrado en estudios recientes prolongar significativamente el tiempo libre de síntomas, casi duplicándolo comparado con placebo, y ayudando a restaurar una microbiota saludable que dificulte la vuelta de los patógenos. Se habla de mantener casi 90 días sin síntomas frente a 42. Micronutrientes como el zinc y el selenio son importantes para la función inmune prostática. El zinc está muy concentrado en la próstata sana y el selenio es un antioxidante clave. Hay evidencia animal de que el selenio puede tener un efecto preventivo. Es importante tomarlos por separado para una mejor absorción del zinc. La D-manosa, un azúcar simple, es muy eficaz contra Escherichia coli porque bloquea su capacidad de adherirse a las células urinarias. Su eficacia se estima entre el 50 y 75% para este mecanismo antiadhesión. Es una gran opción para infecciones urinarias por E. coli, y aunque su acción específica en la próstata está menos estudiada, podría ser útil dado que E. coli es el principal culpable. La curcumina de la cúrcuma tiene actividad antibacteriana demostrada in vitro contra varios patógenos prostáticos y potentes efectos antiinflamatorios, reduciendo citoquinas como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa en la próstata en modelos animales hasta en un 46%. Suele usarse en combinación y necesita piperina para mejorar su absorción. El aceite de orégano, aunque antibacteriano in vitro, carece de estudios específicos en prostatitis. Si ordenamos estas opciones por su potencia, demostrada para reducir la carga bacteriana, basándonos en la evidencia disponible, aunque comparar estudios distintos siempre es complejo, tendríamos algo así. La terapia con fagos muestra reducciones altísimas, cercanas al 100% en casos difíciles. Los antibióticos, como la fosfomicina y las fluoroquinolonas, logran erradicación completa en un 70 a 90% de casos susceptibles inicialmente. La N-acetilcisteína, especialmente combinada con antibióticos, muestra una capacidad muy alta para reducir biofilms, eliminando más del 99% de las bacterias protegidas. El extracto de arándano muestra efectos antiadhesión y disruptores de biofilm moderados, en torno al 40 o 55%. La quercetina y la D-manosa tienen efectos específicos notables contra ciertas bacterias o mecanismos, con eficacias reportadas variables. Los probióticos y el extracto de polen muestran beneficios clínicos significativos en la prevención de recurrencias y mejora de síntomas, aunque su efecto directo en erradicación bacteriana es más indirecto. El saupalmeto parece tener un rol más de apoyo. El zinc y selenio son preventivos.
y el aceite de orégano necesita más investigación específica. En resumen, hasta ahora pensábamos que la única posibilidad de mejora en la eyaculación precoz pasaba por tomar peligrosos medicamentos antidepresivos. Todo apunta a que, tratando la prostatitis, equilibrando el sistema nervioso y aprendiendo técnicas de sexo sin eyaculación, podríamos solucionar el problema de una forma más natural. Si quieres explorar esa opción, te dejo el enlace a la membresía en la descripción.